La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos hoy en el día santo del Señor, el séptimo día de la semana, y a la vez el día número 429 o 430, mejor dicho, para incluir el primer día de guerra. Entre Rusia y el occidente, o mejor dicho, entre el rey del norte y el rey del sur. Estamos en el día número 430 de guerra. Ha pasado más de una tercera parte de los 1260 días que hemos supuesto que iban a pasar en estos 7 sellos que se van rompiendo. Estamos en este sábado, tras una semana, cuando el Señor ha dado el libro de Daniel, ha dado varias veces Daniel. Últimamente no hemos añadido a la profecía de la Biblia, pero ha llegado el tiempo que estudiemos Daniel capítulo 2. Lo hemos evitado hasta ahora porque no teníamos todos los elementos y a lo mejor todavía no tenemos una imagen completa acerca de lo que puede significar, pero tenemos un entendimiento mucho más ampliado de lo que nuestros pioneros han tenido, y vamos a explicar versículo por versículo el sueño que tuvo Nabucodonosor, sueño que él no se ha recordado, sueño que le ha dado el Señor. Es sorprendente que en vez de dar el sueño a Daniel, que era el profeta, digamos, de ese tiempo, el Señor quiso dar el sueño a un rey pagano. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué el Señor ha dado el sueño a un rey pagano en vez de dar la visión a Daniel? ¿Acaso no el Señor ha dado las visiones a Juan en la isla de Patmos? Y son visiones acerca de los eventos políticos en este mundo. También acerca de su iglesia, pero también acerca de los eventos políticos hasta el fin del mundo. Entonces, ¿acaso por qué el Señor ha dado al rey Nabucodonosor, que es nombrado Rey de Reyes y Señor de los Señores, este sueño? Es sorprendente que el mismo título con el que se nombra el Señor Jesús es dado a Nabucodonosor. Y se le dice que su reino es el reino más grande, que todos los reyes de la tierra, todos los reinos de la tierra estaban controlados por Nabucodonosor. Esto nos hace recordar del Señor Jesucristo, donde se le dice en Daniel 7
que le será dado el reino de toda la tierra, por siempre jamás. Es posible que en este sentido el rey Nabucodonosor pueda simbolizar al Señor Jesús solamente en lo que significa su potencia para con este mundo, potencia que es del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 2, comenzando con el versículo 27. Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Notemos, porque es muy importante, era tan difícil para cualquiera de este mundo, para cualquier sabio de este mundo o adivino, poder saber qué sueño ha tenido Nabucodonosor, que Daniel vio necesario recordarle esto antes de contarle el sueño y su significado, de abrirle la mente a Nabucodonosor a este asunto. Porque Nabucodonosor había llamado a muchos astrólogos o adivinos o magos, porque era en el carácter de Babilonia tener astrólogos, magos y adivinos. Cuando decimos astrólogos, parece que se trata de nuestro mundo, especialmente el mundo occidental, donde la astrología está en todos los periódicos. Todos los periódicos tienen ahí en una página donde dice horóscopo. Por eso, en parte, este mundo es Babilonia en parte, o es hermana de Babilonia, digamos. En parte tiene mezclas de cosas buenas y cosas malas. Si la Babilonia es el rey del norte, son estos poderes dictatoriales que no tienen nada que ver con el reino del Señor. No ofrecen ni libertad, ni felicidad, no ofrecen ningún derecho a sus ciudadanos, no ofrecen derecho a la vida, a la felicidad y a la libertad. Sin embargo, el occidente está en el sueño laodicense hoy. Hay una Laodicea espiritual y hay una Laodicea política en este mundo. Hay una Laodicea a nivel mundial y hay una Babilonia. Esta Laodicea está en peligro de llegar hermana de la Babilonia. Y sin embargo hay muchos en el occidente que son babilonios. Tal como con el pueblo de Israel han salido una multitud mixta que estaban llenos de este carácter de Satanás, de magia, de adivinación, de astrología.
Versículo 28. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días, es decir, de años, quiere decir, tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama. La palabra Nabucodonosor significa a lo mejor Nebo podrá proteger la corona. Es algo así, este es el significado. A lo mejor Nebo protegerá la corona. Y Nebo en la Biblia, sorprendentemente, tiene que ver con Israel. Nebo es una montaña en Israel, ha sido una ciudad construida por Rubén. Y Nebo significa profeta. Entonces, la traducción exacta del nombre Nabucodonosor significaría, a lo mejor el profeta protegerá la corona. Y posiblemente esto ha pasado ya que Daniel ha sido puesto principal en el reino, en el reinado de Nabucodonosor. Y Daniel prácticamente ha protegido la corona del rey, ha sido el profeta que ha protegido la corona del rey. Es muy probable que debido a la influencia de Daniel, el gobierno de Babilonia no le ha sido quitado a Nabucodonosor cuando él ha comido hierba por 7 años con los animales. Cuando él ha enloquecido, es probable que por la influencia de Daniel y del sueño que él ha interpretado y que anunciaba que después de 7 tiempos Nabucodonosor iba a regresar y le iban a ser dados los reinos de toda la tierra. Y es probable que su nombre signifique exactamente esto. El reino de Nabucodonosor ha sido preservado por la influencia de Daniel el profeta. Versículo 29. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios le mostró a Nabucodonosor el futuro hasta el fin del mundo. Y dice, en tu cama. ¿Por qué en la cama? Porque en otra parte de la Biblia dice que Dios da sueños, revelaciones de noche, habla de muchas maneras y el hombre no se da cuenta. Pero mayormente las visiones vienen de noche. Y exactamente de esta forma le ha dado a Nabucodonosor esta visión, este sueño, que él no se ha recordado. Versículo 30. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que
yo notifique al rey la declaración, y que entendieses los pensamientos de tu corazón. El corazón es la mente. Y Daniel, con humildad, le dice que el rey no se ha acordado esto para que Daniel le revelara estos misterios. Esta ha sido la voluntad del Señor, a engrandecer a Daniel. No bastó con que Daniel, Ananías, Misael y Azarías se habían destacado entre todos los jóvenes capaces de ir de Babilonia y han recibido posiciones principales, pero no bastó con esto para el Señor. El Señor lo engrandeció aún más a Daniel. Quiso darle a Daniel el entendimiento y el misterio de este sueño tan importante por nosotros. Esta visión a lo mejor es la visión más importante acerca de la humanidad, acerca de todo el futuro del mundo. Es la visión más abarcante que hay en la Biblia, junto con Números 24, hemos hablado de la visión del fin del mundo dada a Balaam. Y esto prácticamente completa esa visión. Y Daniel nos va a decir en adelante el sueño y su interpretación. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Se ha dicho siempre que lo que ha visto Nabucodonosor era una estatua. Aquí Daniel dice una imagen, y la palabra en original significa verdaderamente imagen o ídolo. Imagen o ídolo. Puede ser que él haya visto una estatua, pero Daniel la describió de esta manera. Imagen. Era muy grande, cuya gloria era muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Hemos mostrado imágenes con las estatuas más grandes del mundo, que llegan algunas hasta más de 100 metros de altura. Están en Asia, la mayoría. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de latón, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. En 2 versículos, Daniel le cuenta todo el sueño, casi todo el sueño, a Nabucodonosor.
Y vamos a ver cómo termina este sueño en el siguiente versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el latón, la plata y el oro, y se tornaron como un tamo de las eras del verano. Y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que hinchó toda la tierra. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Vamos a ver ahora lo que más nos interesa en este tema, que es la interpretación de esta profecía del mundo hasta su fin. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Las mismas palabras las encontramos en Daniel 7, referentes al Hijo del Hombre que se presenta delante del Anciano de Días. Se le ha dado reino y potestad y gran dominio. Aquí prácticamente entendemos que Nabucodonosor era el rey de todos los reyes de la tierra, porque Dios le ha dado el reino, la potencia, la fortaleza y la majestad. Versículo 38. Donde quiera que habiten hijos de hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres esta cabeza de oro. No basta con el versículo 37 diciéndole a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres rey de reyes, sino que se añade aún más en el versículo 38, diciéndole que donde quiera que hay hombres o bestias en esta tierra, se le ha dado a Nabucodonosor para reinarse sobre todo ellos. Esto prácticamente nos dice que él reinaba sobre toda la tierra. No creo que Daniel se ha equivocado, más que estaba bajo la inspiración del Señor. Es muy probable que Nabucodonosor tuviese potestad sobre todo el mundo. El hecho que no ha conseguido a lo mejor esta potestad sobre todo el mundo, realmente a lo mejor fue por la pérdida de los 7 años, cuando se enorgulleció su corazón. Él ha perdido 7 años en los cuales podía haber alcanzado a lo mejor toda la tierra. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Y otro tercer reino de latón, el cual se enseñoreará de toda la tierra.
Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Esos dos versículos son muy importantes para nosotros, para poder comprender a lo mejor lo que otros no han comprendido hasta ahora. Después de ti, y no se refería a Nabucodonosor, sino a Babilonia. Entendemos que al principio, donde le dice, tú, oh rey, eres la cabeza de oro, no se refieren necesariamente a Nabucodonosor, sino al reinado de Babilonia. Porque aquí se dice, después de ti se levantará otro reino menor que tú. Sabemos que este reino es Medo-Persia, y después de Medo-Persia, otro tercer reino del Latón, el cual se enseñoreará de toda la tierra, el imperio de Grecia. Todos estos reinos en verdad no han sido solo reinos, han sido imperios. Todas estas potencias han sido unos imperios de ciertos caracteres. Y lo que más nos interesa de este sueño es comprender lo que se dice desde el versículo 40 en adelante. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Son palabras terribles que no se han dicho acerca ni de Babilonia, ni de Medo-Persia, ni de Grecia. Son palabras que se dicen del cuarto reino únicamente. Y no habla Daniel en este sueño de un quinto reino. O si habla de un quinto reino, es el último reino, es la montaña grande que cubrirá toda la tierra. Sabemos que las montañas en la Biblia representan reinos, representan poderes. ¿De dónde sabemos esto? Vamos juntos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 dice aquí en el versículo 9 dice, aquí hay la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes o reinos. Entonces, cabezas, montes o reinos es lo mismo. Vamos a leer hasta llegar a ese versículo y luego comentamos. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana,
mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mixtura con el tiesto. Y en los días de estos reyes o reinos, porque la palabra puede significar ambas cosas, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo. Este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro al latón, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Aquí se termina la explicación de Daniel. Vemos que no es un largo sermón, es un sueño corto que lo ha podido decir en 5 minutos al rey Nabucodonosor. Y vamos a ver por qué Nabucodonosor lo ha puesto en alta posición a Daniel después de esto. Incluso se humilló delante de él, cayó sobre su rostro, mandó que se les sacrificasen perfumes y presentes. Notamos que el rey Nabucodonosor en este momento de su reinado era un rey humilde. El orgullo no le impidió caer sobre su rostro delante de Daniel, de un hebreo, de un judío. Y vamos a tratar de comprender la verdad acerca de esta cuarto poder o cuarto reino, la verdad acerca de estas piernas de hierro, de los pies, parte de hierro y parte de barro. No se dice que los pies eran un quinto reino. Prácticamente habla solamente de 4 reinos. Y en otra parte de la Biblia de Daniel encontramos el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa. Son 4, no hay más. Vamos a comentar versículo por versículo desde el versículo 40. El reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Prácticamente el carácter descrito aquí es un carácter de terror, un carácter de violencia, de crueldad, un carácter que infunde miedo, y debido a este uso de la fuerza, dice que doma todas las cosas, es decir, doma a todos los demás pueblos. La palabra que aquí se traduce domar tiene varios significados. Puede significar domar o someter. Y puede significar
quebrantar, quebrar, aplastar, prácticamente aplastar. También, o quebrar, como se quiebra un cristal, tiene estos dos significados. O someter, o aplastar. Y vamos a ir a Daniel 7 y vamos a leer la descripción de la cuarta bestia que hay aquí, desde el versículo 7 en adelante. Daniel 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Notamos que de esta vez el sueño no se le ha dado a Nabucodonosor, sino a Daniel directamente. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte. ¿Cuál metal en este mundo es el más fuerte entre los metales? No vamos a referirnos hoy en día, aunque hoy en día es igual. El hierro del cual proviene el acero es hierro con un porcentaje de carbono mezclado. Simplemente al meter el hierro en el fuego y luego meterlo en el agua rápidamente, el hierro se transforma en acero. Es el mismo hierro, el acero, pero fortalecido, con estructura fortalecida. Prácticamente cuando dice que los pies eran de hierro, no quiere decir de hierro blando, el mineral que se extrae de la tierra, sino de acero. Ellos no tenían palabras diferentes para hierro y para acero como nosotros tenemos hoy. Las espadas eran de hierro, dice en la Biblia, pero las espadas en realidad eran de acero, porque la metían en el fuego y luego en el agua, la golpeaban y era un acero. Y una espada de hierro blando se rompería enseguida. Todas las espadas de este mundo son de acero, tal como todos los tanques que hay en el ejército son de acero. Y toda arma de artillería o de infantería, todos son de acero. El hierro se ha usado en la historia de este mundo para guerra, para hacer armas especialmente. Y aquí tenemos un simbolismo del reino animal con este carácter de hierro que destruye todo, que desmenuza todo. Y a Daniel se le ha mostrado este carácter terrible con una bestia, pero no una bestia de este mundo. Porque si fuese una bestia de este mundo, Daniel hubiese dicho que mira, esto era un león o otro tipo de bestia feroz de este mundo, pero no ha podido encontrar ningún animal semejante a lo que él ha visto en el sueño. Dice, otra vez leemos el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, espantosa en sentido que
espantaba, daba miedo, infundía miedo, como dice aquí en Daniel 2, donde hemos leído. Que conseguía someter a los pueblos con esta fuerza y con esta crueldad. Entonces, el carácter del último reino de la historia del mundo, el último carácter de reino que dominará el mundo, es el hierro o es la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, es decir, fuerte como el acero, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Exactamente como dice en Daniel 2:40. Quebrantaba, desmenuzaba, hollaba. Es lo mismo que hacen estas dos piernas. Y se añade un detalle más. A esta bestia. Se dice que era diferente de todas las otras bestias y que tenía 10 cuernos. Ahora volviendo a Daniel capítulo 2, hemos leído que los pies tenían 10 dedos. Prácticamente los 10 cuernos son los 10 dedos de la estatua. Y vamos a leer otras descripciones de la misma bestia. Vamos a leer desde el versículo 19 del capítulo 7 en adelante. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de latón, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y vamos a leer el versículo 23 que trata de lo mismo. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos de aquel reino significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos, mucho más pequeños. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente que los primeros, y a 3 reyes derribará. Notamos aquí que lo mismo que ha hecho esta cuarta bestia con los primeros 3 reinos, hará este cuerno pequeño que quitará 3 cuernos, 3 reinos. Lo mismo ha pasado con la aparición de este imperio romano, la cuarta bestia. Han tenido que desaparecer los 3
reinos, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, de perder el poder, de ser vencidos. Y tiene otra cosa más en el carácter. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces, lo que hemos leído en el versículo 19 del capítulo 7, donde dice que con los pies, vamos a leerlo otra vez, tenía uñas de latón que devoraba y desmenuzaba, y las sobras, es decir, el resto, hollaba con sus pies. Entonces, en su último estado, este cuarto reino de la tierra será también Roma. Tendrá unas uñas y unos pies de hierro mezclado con barro, que desmenuzará ¿a quién? A los santos del Altísimo. Quebrantará a los santos del Altísimo. Entendemos que estas sobras o este resto de aquí del versículo 19 se refiere a los santos del Altísimo, del versículo 25. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Estas son profecías de doble cumplimiento. Y a nosotros lo que nos interesa es el último cumplimiento. El último cumplimiento de esto es que en su última fase, el poder romano cruel, destructor, insensible, sin corazón humano, es una bestia, es una fiera, no tiene misericordia. En sus últimos momentos, este poder romano tendrá también una boca. Tendrán también el poder de destruir con la boca. ¿Cuál es el poder de destruir con la boca? ¿Cómo puede la boca hacer daño en este mundo? Mintiendo. ¿Cómo ha conseguido Satanás o Lucifer hacer daño y vencer una tercera parte de los ángeles de Dios en el cielo? Mintiendo. La boca es un arma también. A lo mejor es más terrible que el acero, porque morir se muere, pero por lo menos el peligro está abierto. El peligro se ve, no es engañador. Se ve, la gente es matada y muere una sola vez. Muchos mueren rápido, no tienen tiempo ni para sufrir. Pero la mentira que han usado, que usan este último reino romano, es un arma mucho más terrible. Y no es solamente la mentira, sino es la mentira combinada con el acero. Esta es los pies de acero combinado con barro cocido, lo tenemos hoy en día en este mundo. Estamos con la historia del mundo en los dedos mismos, o en los pies, o en los dedos de los pies.
de esta imagen de Nabucodonosor. Los poderes que infunden miedo, espanto, que desmenuzan, despedazan, lo hacen usando mentira también. Lo hacen usando la mentira. Por eso en Mateo 24, vamos a Mateo 24, para leer lo que el Señor ha advertido acerca del fin del mundo. El Señor no ha advertido acerca de hace 1000 o 1500 años atrás. El Señor ha advertido acerca del fin del mundo, porque la pregunta de los discípulos ha sido: ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, a muchos engañarán. Luego otra vez habla de engaño. Versículo 11 de Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabían que Vladimir Putin es nombrado el profeta? Y tiene un libro de 400 páginas, me parece, donde ha compilado sus predicciones más proféticos que ha dicho en su vida y que se han cumplido. Él es nombrado el profeta. Así que aquí entre los profetas tiene cumplimiento con la iglesia espiritual, pero tiene también un cumplimiento en el mundo político. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De igual manera han hecho todos los comunistas. Todos los comunistas han sido falsos profetas. Y también Mussolini y Hitler, el fascismo y el nazismo, todos han usado la boca para mentir. Todos estos poderes del día de expiación, del día antitípico de expiación, todos estos poderes criminales han usado la boca para profetizar mentiras. Han profetizado al pueblo un reino de paz, de prosperidad, un reino de igualdad, donde no hayan ricos, pero ni pobres, que todos puedan prosperar, tal como es la política actual del presidente de China, Xi Jinping. Prosperidad para todos. ¿Podemos creer estas palabras? ¿Acaso estas no son falsas profecías mirando atrás, mirando a Mussolini, mirando a Hitler, mirando a Stalin, mirando a Mao, mirando a los Kim, a los dos Kim, y a este último de Corea del Norte? Todos han profetizado de bien para el pueblo, de paz y de prosperidad. Todos, incluso Hitler. Hitler ha asegurado al occidente que no hará guerra, que él es un hombre de paz. Y en secreto se estaba armando con este acero profetizado por el Señor, que iba a destruir a los santos del Señor.
Todos estos poderes del día antitípico de expiación son poderes de boca grande y de grandes mentiras, y también de grandes destrucciones de almas, de grande matanza. Este poder romano está en el fin de su existencia, pero exactamente en el fin, tal como cualquier bestia salvaje, se comporta peor que antes. En los últimos momentos de desesperación, Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, engañará a todo el mundo con mentiras gigantescas, tratará de cambiar los tiempos y la ley, creo que lo veremos en el futuro próximo, y tratará de engañar a todo el mundo con esa apariencia de paz y de prosperidad. Incluso Putin, el que ha hecho guerras, Putin cuando llegó al poder y dio este discurso delante del Parlamento de Alemania, engañó a todos, hizo a todos aplaudirle, diciendo todos, por fin, un presidente de Rusia que es un hombre de paz. La Guerra Fría se ha terminado por fin y por eso le alabaron a Putin. Vemos que todos han usado la mentira y las palabras, grandes palabras, para engañar al mundo occidental y al mundo y a sus propios ciudadanos, tal como hace en actualidad Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, el de Corea del Norte. Todos están hechizando con estas mentiras a su pueblo. Y la hechicería es tan grande que cuando murió Mao, el dictador más feroz de China hasta ahora, que ha matado a lo mejor 100 millones de personas, cuando murió Stalin, cuando murieron los dos Kim, la gente desesperada llorando, porque han sido engañados con una mentira perfecta. Vamos a volver a Daniel capítulo 2. Para encontrar más detalles asombrosos acerca de esta cuarta bestia. Entonces, las piernas de acero sería la Roma, es decir, el carácter romano o el imperio, el cuarto y el último imperio de Satanás en esta tierra, cuyo carácter lo iban a tener desde Roma imperial y Roma papal hasta el Imperio Otomano, el fascismo, el nazismo y todas las dictaduras comunistas que han matado civiles con crueldad. Es un carácter sin corazón humano. Es un carácter sin corazón humano, sin misericordia, sin nada de humanidad. Es un carácter puramente satánico. Y dice aquí en el versículo 41,
y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el hierro será dividido, el reino será dividido, mas habrá en él fortaleza de hierro. La palabra algo no existe, mas habrá en él fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. De lo que sabemos nosotros de la Biblia, el mundo va de mejor en mejor o de peor en peor. El mundo o el carácter de las bestias del mundo se van mejorando porque hay alianzas de paz, porque nosotros los occidentales, en Occidente hay una cultura del carácter, hay un ennoblecer o ennoblecimiento del carácter. Y debido a esto, porque vemos solamente un mundo mejorado, evolucionado, pacífico, respetuoso, amable, porque en nuestro alrededor vemos esto, ¿acaso el carácter de todo el mundo es así? ¿Acaso la bestia romana se hace mejor también ella? Su corazón es más apaciguado. Es mejor que el corazón de la Roma antigua imperial. El hecho de que el occidente se ha ennoblecido en su carácter debido al sufrimiento del pasado, debido a las guerras que ha habido, las generaciones actuales del occidente están buscando un nivel de carácter superior al de animal salvaje. Han visto qué significa ser cruel. Y el mundo occidental está en este carácter noble. ¿Acaso cuando Satanás ha visto esto, que esto está pasando, ¿acaso él ha estado de brazos cruzados? ¿Acaso él, viendo esto, él no ha comenzado a mentir y mostrar una apariencia de cordero? ¿Acaso la segunda bestia de Apocalipsis 13 no es una bestia con apariencia de cordero? Es una bestia por dentro, es la misma bestia romana. No hay otra bestia en el fin del mundo, no hay una quinta bestia. Es la cuarta bestia de la historia del mundo, pero con una apariencia de cordero, con pequeños cuernos casi inexistentes, como tiene un cordero. Pero hablaba como el dragón. ¿Por qué se dice que hablaba como el dragón? ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, nombrado Diablo y Satanás. Lo explica el mismo libro de Apocalipsis. Hablar como un dragón es hablar con las mentiras de Satanás. Hablando mentiras para engañar al reino de Dios, al occidente en este caso, porque el reino de Dios de arriba ya no lo puede engañar. Él ha sido echado a la tierra, pero ahora tiene otro reino y otro mundo por engañarlo. Es el mundo occidental.
Es el mundo de la democracia, de la libertad, donde hay derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Con este reino él tiene guerra. Satanás tiene guerra, pero a este reino no lo puede vencer si muestra desde el comienzo su aspecto de bestia feroz y cruel. A este reino hay que engañarlo, hay que mentirlo. Y esto han hecho todos estos dictadores imperiales del siglo pasado y también lo están haciendo estos dictadores de este siglo. Kim Jong-un, Xi Jinping, Vladimir Putin. Y los principales son Jinping y Vladimir Putin. Estos dos están engañando a todo el mundo. Por lo menos lo han engañado. Putin ha engañado al mundo hasta recientemente, cuando comenzó la guerra. Jinping todavía está engañando al mundo entero. Ha ofrecido a la situación de Ucrania la paz china. Los que no han visto el documental que hemos publicado acerca de Jinping, es sumamente importante para que sea visto con suma atención, incluso varias veces, porque la estrategia de Jinping es exactamente la estrategia del gran dragón. Es exactamente la estrategia que Satanás usó en el cielo para derribar, para corromper al mundo de Dios. De la misma manera está haciendo hoy en el mundo. Tiene un plan de serpiente que se llama la ruta de la seda. Y este es el plan de conquistar con su influencia todo el mundo y derribar los poderes occidentales. Y después de engañar de esta forma y de mentir, y de conseguir llegar al poder militar más grande, el plan es de usar la fuerza, como han hecho todos estos dictadores. El plan es de usar la fuerza y el miedo, exactamente el carácter de Roma. El plan de la segunda bestia es de llegar a un momento cuando se quite la piel de cordero y se muestre en su carácter verdadero el carácter romano. Y vamos a comprender ahora por qué se dice en Daniel 2, con versículo 41, desde 41 en adelante, por qué se dice que los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Creo que estas palabras se han comprendido mal hasta ahora. El barro cocido se usa para hacer vasijas. Y la vasija representa al ser humano, al ser creado con la imagen de Dios, al ser humano, no representa una bestia salvaje, cruel. El barro se ha usado tanto como símbolo para el hombre, como símbolo
para la iglesia, es decir, el cristianismo. O para comprender mejor, la democracia, porque tiene aplicación espiritual y tiene aplicación a nivel mundial, a nivel político. En este mundo hay dos tipos de poderes. Unos son con carácter de acero, que desmenuza y quebranta e infunde terror. Y el segundo poder que habrá en este fin del mundo es el barro cocido de alfarero, que son los países democráticos. Decimos del occidente porque es el carácter del occidente, pero no los hay solamente en el occidente. Por eso aquí dice que Daniel había visto estos pies y dedos con una mezcla. Había partes de aceros, luego partes de barro cocido, luego otras partes de acero, otras partes de barro cocido. Y esto solamente en los pies y los dedos. Esto significa que el mundo entero, como si miráramos a este mundo de muy arriba, de ahí de donde está Dios, como Dios mira al mundo. Dios ve a este mundo como una mezcla de hierro y de barro cocido de alfarero. Por ejemplo, en Asia, en esta parte este del mundo, hay países como Rusia, como China, que son de carácter de acero, crueldad, falta de alguna sensibilidad de hombre. No tienen corazón de hombre. Son fieras. No nos referimos a la población, la pobre población que es oprimida. Nos referimos a los gobiernos. Los gobiernos de esos países son romanos. Pero al lado está Taiwán. Al lado se encuentra Japón, Corea del Sur. Vemos que hay una mezcla. Incluso dentro del continente asiático, de momento, hay países de carácter occidental, de carácter de barro cocido. Esta es la mezcla de estos pies. Los pies representan el mundo en su fase final, en su fase del día antitípico de expiación. Y no se puede pegar la democracia con el comunismo. ¿Hemos escuchado acaso alguna vez a algún político que ha podido armonizar la democracia con el comunismo? La condición fundamental para que un país pueda ser recibido en NATO, en OTAN y en las uniones occidentales, es que no tenga carácter romano, que no sea comunista o nazista o terrorista, Estado terrorista, que es lo mismo. El Estado terrorista es el poder romano. Todos los poderes romanos han sido poderes terroristas. De terror, quiere decir. No se aceptan en las coaliciones democráticas países comunistas.
Y vamos a ver pronto cómo Rusia será sacada fuera. Turquía, muy probablemente Turquía, será expulsada de estas coaliciones. Rusia y Turquía han sido unos infiltrados porque han mostrado una cara de mentira, una cara de cordero, y han podido infiltrarse en estas coaliciones occidentales democráticos. Pero en Turquía no hay democracia, hay una apariencia de democracia, pero en el futuro veremos el carácter verdadero de este gobierno de Erdogan, tal como vemos ahora el carácter verdadero de Putin. Todas estas son bestias feroces de acero, vestidas temporalmente de cordero, y que usan la boca y el habla de dragón para corromper al mundo occidental y al mundo democrático y a la democracia en general. Corromper la democracia es la meta de Satanás en este mundo. Es la guerra de Satanás, porque Satanás quiere un mundo dictatorial, quiere un mundo de opresión, quiere un mundo sin libertad, sin derecho a la vida ni a la felicidad. Este es el imperio del terror o el imperio de la muerte. Muchos lo han reconocido en el nazismo de Hitler o en el fascismo de Mussolini, de Italia, o en el comunismo de Stalin, aunque no durante su vida, porque él había mentido a todo el Occidente. El Occidente no sabía, no se había enterado de la matanza que había hecho Stalin. Y también Mao, el de China, ha sido un poder mentiroso para con el Occidente. No ha informado al Occidente acerca de las matanzas terribles que cometía en su país. Por eso, la cara que muestra al Occidente es de cordero, pero la cara que muestra a su propio país es de fiera. Ha sido al principio de cordero, luego han llegado fieras para con sus poblaciones y todavía corderos para con el Occidente. Vemos cómo el poder humano puede engañar. La hermana White ha dicho que en este fin del mundo Satanás se viste de ropa cristiana, porque la Biblia dice que aún Satanás se vestirá de ángel de luz y que sus ministros, sigue diciendo ahí, sus ministros se visten de ministros de justicia. Cuando digo ministros, me vienen a la mente los ministros de Rusia, que manda al Occidente, que manda en las coaliciones, y que muestran esa cara de justicia, como ministro de justicia, pero ellos son unos criminales todos, y unos mentirosos, asesinos. ¿Cuándo se despertará el Occidente de este sueño laodicense y de no querer ver el carácter verdadero de la bestia de Apocalipsis 13? Pues apenas en Apocalipsis 17, después de los 10 cuernos, entregar su reino, su poder a la bestia. Apenas de eso
se despiertan, se despertarán y destruirán a la ramera con grande destrucción. Tristemente, esta es la situación que hay en el mundo. Veremos todavía cómo el engaño de Satanás avanza a través de Jinping y a través de Putin. Veremos todavía esta fiera terrible, esta bestia terrible, vestida de cordero, cómo tratará de conquistar y de infiltrarse como una serpiente sigilosamente dentro del occidente, porque China ha comenzado con este plan astuto de serpiente, infiltrar las islas, luego infiltrar los países de África, hasta cubrir casi toda la África de su plan malvado. Y luego también por debajo, así por el sur, por el hemisferio sur, ha venido la serpiente. Luego ha pasado a Suramérica. Ha infiltrado países de Suramérica. Su plan y su meta siendo los Estados Unidos y Europa. Y luego ha subido a los países de América Central. Ha entrado en El Salvador y quién sabe en cuántos países más, con sus ofertas que no se pueden rechazar. Son ofertas aparentemente tan buenas. Sus ofertas de dinero. Incluso regalado o concesionado, ofrecido por un tiempo de años. Y luego, cuando los países no pueden pagar, se escucha la voz de serpiente pidiendo una parte del territorio donde China pueda establecer sus bases militares. Y de esta manera se está acercando a los Estados Unidos. Pensemos en Cuba. Cuba es una mezcla de hierro en medio del barro que hay ahí, los Estados Unidos, Canadá. Y no solamente Cuba, hemos tenido un México. Y hay países de Sudamérica que son inclinados a la dictadura. Incluso son pro-rusos, pro-chinos. Todo el mundo nuestro ha llegado hoy en día a ser exactamente como estos pies. Barro cocido mezclado con hierro. No mezclado como la sangre. La sangre no es una solución, sino es una mezcla. Es decir, si se termina el movimiento, se separan los glóbulos rojos de los glóbulos blancos. No se puede mezclar, mientras que la solución se mezcla y aún en reposo se queda mezclada. También hay metales que se mezclan, como por ejemplo el aluminio y el cobre, y resulta el bronce. Pero el barro no se puede mezclar con hierro. Quedarán siempre cachos de barro, trozos de barro y trozos de hierro. No se puede mezclar. Tal como la democracia no se puede unir con el comunismo. Vamos a leer en adelante. Y los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro,
Hemos leído de los pies, que sería, digamos, Asia, donde hay esta mezcla también. Son la gran parte del pie, hasta los dedos, es la gran parte del mundo, Asia. Y luego llegamos a los dedos, que serían el mundo occidental, Europa, los Estados Unidos. Aún en esta zona hay una mezcla. Hay países en Europa que son de carácter comunista o de carácter romano, de carácter prorruso, por ejemplo. Sí, hay países. Hay países en Europa que no han podido entrar en la Unión Europea debido a sus políticas, por ejemplo. Y hay países que se han infiltrado sigilosamente como una imagen de cordero, pero teniendo un dictador realmente, como Hungría. Víctor Orbán, el dictador, cada vez más opresivo, que ha quitado toda la libertad, las libertades de expresión. Viene quitando todas las libertades de su país. Está en Europa. Luego hay otros países también que no se pueden mezclar con la democracia. Versículo 43. Y dice, el 42, la segunda parte, en parte será reino fuerte, es decir, acero. En parte será frágil. Frágil, en este sentido, en este contexto y en el original significa rompible. Es decir, como un vidrio, por ejemplo, o una botella, es fuerte si no se abusa, si no se usa de mal manera, pero si se le da un golpe, se puede quebrar. Es decir, es un reino, el reino de Dios, es un reino que es débil ante las mentiras. Esto lo hemos visto en el mismo cielo. Durante la obra astuta de Satanás o de Lucifer en el cielo, hemos visto cuán débil, cuán frágil es un reino inocente, un reino con mente de niño, con inocencia. Una persona inocente es muy frágil frente a un hombre violento. No se puede defender. Es crédulo. Es una persona que todo lo cree. Es fácil de mentir, tal como los ángeles fueron fácil de mentir por Lucifer. Creo que en este sentido dice aquí que es rompible, es frágil, es rompible. Esto no significa algo malo, sino significa que ha llegado en el carácter de inocencia que Dios quiere traer todo el mundo. El Señor quisiera que esta estatua toda fuese de barro cocido, tal como Él ha hecho a Adán. Adán lo hizo de barro, de alfarero.
y el alfarero hace de este barro especial, rojo, vasijas que son frágiles, pero son útiles. Son útiles y son frágiles. El alfarero este oficio no ha desaparecido del mundo y muchos prefieren, en vez de tener en su casa vasos de acero, otras cosas de tomar o de comer, platos, por ejemplo, cuencos, en vez de tener de acero, no gusta esto a la gente sensible, a la gente que tiene un carácter más elevado. Esto no gusta. Gustan las cosas de porcelana, de cristal, las cosas frágiles, útiles, pero son frágiles. Hay que cuidarlos. Hay que tener cuidado con estos, como hay que tener cuidado con un corazón de hombre, con una persona. Es el mismo cuidado. Solamente que la otra parte del mundo, la que tiene carácter de acero, no tiene cuidado con esta parte que es frágil. Y es más, tal como el acero rompe el cristal, la porcelana, de igual manera, este poder romano que ahora se ve, lo vemos bajo apariencia de paz en las dictaduras comunistas, este poder romano en su carácter quiere romper estos vasos de cristal del occidente. Los quiere romper, los quiere despedazar, quiere terminar con el occidente y el comunismo sabe la debilidad de las democracias, conoce su credulidad y que son fáciles de engañar y que difícilmente no actúan tan rápidamente. Está pasando exactamente como pasó en el cielo. El Señor aparentemente dejó a Satanás hacer su obra, no actuó por largo tiempo, pero al final actuó. De igual manera está haciendo este mundo democrático. Ha sido engañado por el comunismo, ha sido infiltrado. Algunos ven y hablan abiertamente acerca de estos planes malvados del comunismo, pero todavía los países poderosos democráticos no intervienen, no hacen nada de momento. Pero la Biblia nos hace pensar que al final, a la postre, Dios despertará el espíritu de justicia de este barro cocido de alfarero. Y entonces el barro cocido será más fuerte. Es claro que aquí en Daniel 2 se dice que, vamos a leer el versículo 43, cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mixtura con el tiesto. Aquí se habla de simiente humana, es decir, de hombres que tienen corazón, de hombres que tienen sensibilidad, es decir, de carácter humano, porque en este mundo el Señor Jesucristo, cuando vino, ha dicho
a unos que eran hijos de Satanás y a otros ha dicho que eran inocentes. A sus discípulos ha dicho acerca de ellos, ¿por qué estáis acusando, condenando a unos inocentes? Está dividida en dos clases, en hombres sensibles, en hombres que guardan su conciencia limpia, en hombres en una sola palabra y en fieras, porque los hombres que reciben el carácter de Satanás se vuelven en fieras, se transforman. Aunque el cuerpo puede ser humano, el carácter, la mente no es de humano, no es lo que el Señor ha creado. Por eso aquí se habla de simiente humana, es decir, el hierro o el acero se infiltrará entre las personas o entre los países de carácter humano, de carácter divino, de carácter democrático. Habrá una mezcla, pero no se pegarán uno con el otro, como el hierro no se mixtura con el tiesto. Esta profecía es consoladora para nosotros, porque de otra forma, lo único que podríamos esperar es un mundo dictatorial. Pero gracias a Dios que este barro no se mezcla con el hierro, no se puede pegar. Es la misma profecía de Génesis 3:15, donde dice que habrá siempre guerra entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Siempre habrá una guerra, se repelerán una con la otra. Versículo 44. Y en los días de estos reyes o reinos, es decir, en los últimos días, en los días de los dedos o del pie, de los dedos y del pie, así que todo es un mismo tiempo, el tiempo final. Y en los días de estos reinos, levantará Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino. Es decir, este reino, el Señor no lo dará para ser oprimido por otro reino o corrompido. Habla de corromper, de corrupción. Tantas veces que escuchamos la misma palabra de corrupción a nivel político. La corrupción a nivel político viene de Satanás y viene de su carácter. Pero Él promete que en este fin del mundo el Señor levantará un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos y Él permanecerá para siempre. Es decir, el Señor hará que la moneda se voltee. Es decir, lo que ha hecho esta cuarta bestia a los demás, el Señor hará que se le hiciera a ella misma. Este reino consumirá todos estos reinos malvados y Él permanecerá para siempre. ¿Dónde permanecerá? No se refiere a esta tierra actualmente, sino se refiere que el carácter incorrompible permanecerá y ellos poseerán la tierra, la nueva tierra. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra,
no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al latón, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el futuro. Prácticamente el Señor hará que se hará cortar una piedra, habla de piedra, de un monte. El monte es una potencia, es un poder. El monte también es símbolo para la iglesia de Dios, pero probablemente a nivel espiritual representa a los 144,000. A nivel político puede representar al mundo democrático, pero a los que reciben el carácter de nobleza del Señor Jesús, a los que se despiertan del estado laodicense, a las 5 vírgenes prudentes, a nivel político también. Esta piedra será cortada, es decir, tendrá el inicio dado por el Señor mismo. Tal como Dios ha cortado las 2 tablas de piedra de su embaldosado, de su trono, y ha escrito sus 10 mandamientos sobre ellas, de igual manera el Señor cortará esta piedra que finalmente destruirá todo. Sabemos que esto pasará con los 144,000, que su testimonio y sus oraciones traerán el castigo final sobre los malvados de la tierra. Y si tendrá alguna otra aplicación a nivel político, el Señor lo sabrá. Pero lo que sabemos de este monte, esta piedra, no este monte, porque el monte es el reino de Dios, el reino de Dios. Pero la piedra que llega a la tierra y golpea en los pies de esta estatua, es decir, golpea la tierra prácticamente en la actualidad, en su estado actual, golpea estos reinos de carácter de bestia y de carácter de barro cocido, y se hará ella misma un gran monte. Dice aquí en el versículo 35, la segunda parte dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Esto nos hace pensar en el monte de Sión, nos hace pensar en el reino que Dios establecerá para siempre. La misma expresión la encontramos en Daniel 7. Vamos a terminar con estos últimos versículos. Dice, comenzando desde el versículo 14, dice, y le fue dado al Hijo del Hombre dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Prácticamente es lo mismo que hemos leído allá acerca de esta piedra hecha montaña. Y luego vamos a leer lo mismo, pero con otras palabras, dicho en el mismo capítulo 7 de Daniel, versículo 18.
Después tomarán el reino. Vamos a leer desde el versículo anterior para entender que son los mismos 4 reinos desde Babilonia, desde la vida de Daniel. Versículo 17 dice, estas grandes bestias, las cuales son cuatro reinos son, que se levantarán en la tierra. No son 4 reinos buenos, son 4 reinos de terror, reinos de bestias, reinos agresivos, de fieras. Versículo 18. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta siempre y eternamente por siempre jamás. Los santos del Altísimo representaría este barro, esta piedra, que son levantados por Dios en realidad, por su Espíritu Santo que cae de lo alto, del cielo, de la gran montaña de Dios, del reino eterno del Señor. El Espíritu Santo infunde en esas personas que vencerán y aplastarán a Satanás por la segunda vez bajo sus plantas de los pies. Satanás será aplastado. También creo que en el barro que hemos leído se contemplan también todos los hijos de Dios, todas las tórtolas de Dios, digamos así, que hay en este mundo, que son débiles, son frágiles, no se pueden defender, que son matados todo el día, como dice el Salmo. Hay una mezcla. En todos los países hay mezclas de totalitarismo y dentro del mismo reino hay personas indefensas, personas que son los mártires del Señor y que serán despertados y recibirán el reino. Hacen parte de estos santos del Señor que habla Daniel capítulo 7, versículo 18. Y poseerán el reino para siempre y eternamente por siempre jamás. Y vamos a leer otra vez, vamos a leer 2 lugares más donde describe el mismo final feliz de este mundo o de la historia de este mundo. Versículo 22. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Versículos 26 y 27. Empero se sentará el juicio. Hace clara referencia al día de expiación, pero como el día de expiación no se ha cumplido, el propósito del día de expiación no se ha cumplido en la primera parte, tenemos que considerar el día de expiación como si hubiese comenzado recién, con el gran despertar del sueño laodicense, es decir, con la rotura de los 7 sellos. Podemos interpretar que el día de expiación prácticamente comenzaría, o es como si comenzara de nuevo desde que comenzó el Señor a buscar y a recoger a sus santos por la última vez en los 7 sellos.
Entonces, versículo 26 y 27. Empero se sentará el juicio y le quitarán su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos les servirán y obedecerán. Aquí hemos terminado con la explicación de Daniel capítulo 2 junto con Daniel capítulo 7, porque son una misma cosa prácticamente. Y todo el libro de Daniel habla del mismo fin del mundo. Y creo que ahora podemos tener una imagen más clara acerca de lo que significa estas piernas de hierro, estos pies de acero mezclado con barro cocido, y acerca de esa piedra que golpeará estos pies de las bestias de Roma. Prácticamente son la última fase de las piernas, son estos pies, y que representarían prácticamente los poderes comunistas que hay en actualidad, que tienen una mezcla y son mezclados con gente que ama la libertad y el carácter del occidente, el carácter democrático, pero son subyugadas, son oprimidas hasta un tiempo cuando el Señor dirá, se acabó. Y también hemos visto la mezcla que hay a nivel político entre países de gobiernos de carácter romano, que están infiltrados ahí en medio de países de carácter democrático. Y al revés, países de carácter democrático como Taiwán, Corea del Sur, Japón, que están infiltrados ahí, se encuentran en medio de países de carácter romano, de carácter cruel, y bajo la amenaza constante de invasión. Para ellos es un miedo constante, es un terror constante, porque saben que llegará el momento cuando va a estallar la guerra. Que el Señor ayude a su pueblo en este mundo y a los poderosos del occidente a comprender este fin del mundo, porque si comprenderían las profecías tal como Nabucodonosor comprendió o tuvo la oportunidad de escuchar el fin del mundo, si los presidentes actuales del occidente tuvieran la misma oportunidad, entonces la historia a lo mejor podría haber sido diferente. Podrían haber actuado con más sabiduría y más obediencia a Dios. Podrían haber salvado más vidas. Podrían haber prevenido que estas bestias llegaran a tener tanto poder en este mundo, estas fieras romanas con nombre de comunismo o de democracia como Rusia, pero no es una democracia, es un comunismo vestido de democracia. Que el Señor Jesucristo ayude a todos a comprender y a saber lo que
viene sobre este mundo y que todos puedan tener la confianza que si van a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, entonces podrán confiar en la promesa del Señor, donde Él ha dicho en Apocalipsis 14, felices desde ahora en adelante de los muertos que mueren en Cristo. Que la muerte temporal no es el fin de la existencia y que la muerte si viene, que la aceptemos, porque los que mueren en Cristo serán los que recibirán el reinado de todos los reinos de la tierra, y el reino de ellos será eterno y para siempre. Que la paz consuele y anime la fe del pueblo de Dios en esta tierra y de sus tórtolas. Amén.